Saludos, estimados estudiantes de instrumento de toma de decisiones para negocio 1. En este momento le vamos a presentar la continuación de lo que tiene que ver del tema que estamos tratando, que es medidas de centralización, que son las que tienden a situarse en el centro de una serie de datos después que esos datos son ordenados. Hasta ahora hemos trabajado con la media aritmética, la mediana, la moda. La media aritmética la estudiamos por el método largo y el método clave. Y en este momento vamos a continuar con los cuantiles. Los cuantiles se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. En la noche de hoy, o en este momento, vamos a tratar con los cuartiles. Los cuartiles se dividen o dividen los datos en cuatro partes. O sea, los cuartiles C sub K para K igual a 1, 2 y 3. Nosotros vamos a determinar cuartil número 1, cuartil número 2 y el cuartil número 3. Divide los datos en cuatro partes, pero solamente se calculan 3. La fórmula que nosotros vamos a usar para los cuartiles es una fórmula parecida a la fórmula de la mediana. Recuerden que la fórmula de la mediana, tenemos que la mediana es igual al límite real inferior de la clase que contiene la mediana más n sobre 2 menos la sumatoria de frecuencia anterior a la clase mediana sobre la frecuencia mediana por el tamaño de la clase. En este momento la fórmula va a variar y se va a convertir, en vez de mediana, se va a convertir en C sub K, cuartiles. C sub K, cuartiles. El límite real inferior queda igual. Aquí, como vamos a dividir entre 4 y la mediana es una sola, la mediana de una serie de datos es una sola, mientras que los cuartiles son 4, por eso aquí se convierte en K por N, K sub N sobre 4. Se queda igual la sumatoria de la frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica, pero aquí en vez de frecuencia mediana se convierte en frecuencia cuartílica. O sea, prácticamente es la misma fórmula. Para el primer cuartil, C sub 1, vamos a tener N sobre 4. Así ubicamos el primer cuartil. El segundo cuartil, que será C sub 2, segundo cuartil número 2, será igual, como es K sub N sobre 4, C sub K igual a K sub N, o a K por N sobre 4. Así ubicamos la clase que contiene el cuartil, la vamos a ubicar multiplicando el cuartil correspondiente por el número de datos, dividiendo entre 4. Para el primer cuartil, K sub N, como es K vale 1, 1 por N sobre 4. Para el segundo cuartil, vamos a tener K sub N se convierte en 2N sobre 4. Y el tercer cuartil, K sub N sobre 4 se convierte en 3N sobre 4. En la distribución que tenemos para datos agrupados, consideremos la siguiente tabla. Observen una tabla que tiene ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. Cada clase tiene su frecuencia. No necesitamos una tabla más grande de ahí con más columnas. Con más columnas no se requiere. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en la fórmula nada más tiene que ver con frecuencia y tamaño de clase. ¿Qué debemos de hacer para calcular
los 3 cuartiles. Determinar en qué clase de esa caen esos cuartiles, en qué clase estará el cuartil número 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a determinar uno de ellos, por ejemplo, el cuartil número 2. Vamos a determinar el cuartil número 2. Si determinamos el cuartil número 2, C sub 2, cuartil 2, tenemos K sub n sobre 4, o sea, K vale 2. 2 por, aquí tenemos una sumatoria de 70. Sumando toda la frecuencia, llegamos a una totalidad de n igual a 70. Tenemos 70, 2 por 70 sobre 4, y eso me da 2 por 70, 140 sobre 4, o entre 4. Si lo divido me da 35. El cuartil número 2 cae donde la sumatoria me dé 35. Vamos a ver dónde me da 35. No puede ser menos, puede ser más, pero menos no puede ser. Tenemos 7 más 3 son 10, 20, 32, ahí no hemos llegado, y 15, 47. O sea que para llegar a 35, a 15 le cogemos 3 prestados, y el segundo cuartil cae en la clase número 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta clase cae el segundo cuartil. Entonces, para K sub n sobre 4, K sub n sobre 4, K sub n sobre 4, o sea, 2 por n sobre 4, ya tenemos ese dato ahí que es 35. 35. Bien. Vamos a determinar todos los datos. Tenemos ese primer dato. Las frecuencia cuartílica es la frecuencia que corresponde a la clase donde está el cuartil, a la clase cuartílica. La frecuencia cuartílica es 15. Frecuencia cuartílica 15. La sumatoria de frecuencia anterior a la cuartílica, tenemos 12 más 10, 12 más 10, más 7 más 3, más 7 más 3. Y esa sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica, anterior a 15, que es la frecuencia cuartílica, repito, 12 más 10 más 7 más 3, 12 más 10 más 7 más 3, y eso me da 22 y 7 son 29, 32. A ver, 10, 20, 32. Esa es la sumatoria de la frecuencia cuartílica, de la sumatoria de la frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica. 32. El tamaño de clase debe ser determinado después que determinemos los dos límites. El límite real inferior, que lo vamos a usar ahí. El límite real inferior, ¿de qué clase? De la número 1, 2, 3, 4, 5, de la quinta clase, será igual al límite superior de la clase anterior, que es 34 más, 34.99 más el límite superior de la clase que estamos tratando, entre 2, la media aritmética de esas cantidades, y eso me da 69.99, 34.99 más 35, 69.99 entre 2, y el límite real inferior de la quinta clase es
Si dividimos entre 2 me da 34.995. El límite real superior, de la quinta clase es igual al superior de ella, que es 39.99, más el inferior de la clase siguiente, entre 2. Y eso me da, si lo sumo me da 79.99. 79.99 entre 2 me da 79, me da 39.995. Entonces, si queremos determinar el tamaño de la clase, restamos al límite real superior menos al límite real inferior, lo restamos y eso va a dar 39.995 menos 34.995, eso me da 5. Ahí mismo lo va indicando, mira, de 5 en 5, 15, más 5, 20, 20 más 5, 25, 25 más 5, 30, o si lo quieren en forma invertida, 60 menos 55 son 5, 55 menos 55 y así sucesivamente. O sea que el tamaño de la clase es igual a 5, el tamaño de clase lo vamos a usar ahí. Y vamos a usar aquí el límite real inferior de la quinta clase, que es 34.995. Ya con esos datos nosotros podemos calcular el cuartil número 2. El cuartil número 2 va a ser igual al límite real inferior, que es 34.995 más caso n sobre 4, eso me dio 35, 2 por 70 entre 4 me dio 35. Si le restamos la sumatoria de la frecuencia anterior a la frecuencia mediana, eso me dio 32. Y eso lo vamos a dividir entre la frecuencia cuartílica, que es 15. Y todo eso va multiplicado por el tamaño de la clase, que es 5. El cuartil número 2 será igual a 34.995 más, si restamos 35 menos 32, eso me da 3 sobre 15 multiplicado por 5, y eso me va a dar que el cuartil número 2 será igual a 34.995. Si multiplico 3 por 5 me da 15. 15 sobre 15, eso me va a dar 1. Entonces vamos a borrar por aquí. Ustedes van repitiendo el video para que no se pierdan. El cuartil número 2 será igual a 34.995 más 15 entre 15 me da 1. Y el cuartil número 2 ya lo tenemos. El cuartil número 2 es igual a 35.995. Observamos la clase en la cual cae el cuartil número 2 y dice que corresponde a la clase número 5, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el cuartil no puede salir de esos dos límites. No puede ser menor de 35, pero tampoco puede ser mayor que 39.99. Por lo tanto, el 35.995 está contenido en esos dos límites. Ese es el cuartil número 2.
El cuartil número 2 siempre va a coincidir con la media aritmética. ¿Por qué? Porque de 4, o de las 4 partes en que quedan divididos, él se forma el 50%, aunque se calcula en 3, pero el 50% está en el cuartil número 2. Si ustedes le determinan la media aritmética por cualquiera de los métodos que nosotros hemos implementado, la media aritmética le dará 35.995. También le va a coincidir con la mediana. Si a esa tabla de datos agrupados le calculamos la mediana, también le va a coincidir con el segundo cuartil. O sea que el segundo cuartil le va a coincidir con la media aritmética y con la mediana. Bien, hasta ahí la explicación de lo que es el cálculo de cuartiles. Ustedes pueden seguir calculando el cuartil número 1 y el cuartil número 3. Se lo dejo de tarea. Pasen buena y hasta la próxima.